Buenas noches, Dios los bendiga. Una sonrisita, chicos, Dios los bendiga. Están muy serios, mucha seriedad. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahí que están paraditos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Mientras Abril me ayuda con la PPT, vamos a Mateo 5, versículo 48. Y después inmediatamente nos vamos de paseo a Primera de Pedro 1, del 15 al 16. ¿Ya? La Biblia es un paseo ahí en la cual siempre nos lleva a Cristo. Entonces vamos a ir primero a Mateo 5, 48, si lo tenemos todos. ¿Sí? Si alguien a tu costado o atrás no tiene Biblia, chequea para que puedas compartirla. Y la idea es que todos podamos leer este versículo. ¿Amén? Entonces vamos a leer el versículo de Mateo 5, 48 y dice así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Yo estoy leyéndolo en la versión Dios habla hoy. Vamos ahora a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Y dice su palabra, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Amén? Pueden tomar sus asientos. Hemos estado estudiando a lo largo de más de 6 semanas, creo, a los atributos comunicables de Dios, ¿no? Y hablábamos, en el taller anterior decíamos que los atributos incomunicables eran aquellos en los cuales Dios no podía compartir. Y si hablábamos de atributos, hablábamos de las perfecciones de Dios, de las características de Dios, de cómo era Dios. Y justamente estábamos estudiando este tema de atributos de Dios porque queremos conocer a Dios en su inmensidad y en su grandeza. Aunque de este lado de la tierra no lo podamos conocer completamente, pero al menos podemos tener una noción bastante clara de cómo es Él, cómo es su carácter y su personalidad. Entonces hemos estado estudiando en estas 6 semanas los atributos comunicables de Dios. Y puedes pasar a la siguiente, por favor, Abril. Dentro de los atributos comunicables, como decía, los atributos de Dios son sus cualidades, características o perfecciones que describen la naturaleza y el carácter de Dios. Esos son los atributos de Dios que hemos estado estudiando. Y los atributos comunicables son características que los seres humanos pueden reflejar, aunque de manera imperfecta. Por eso le dice comunicables, y esta definición se dio en base a un libro en el cual estamos estudiando del Dr. Wayne Grudem, ¿no? Entonces, de teología sistemática, que los divide así. Entonces, el día de hoy, como hemos estado estudiando los atributos comunicables, quería yo empezar con una dinámica. Y para ello ustedes ya están divididos por grupos, por números, y por favor les voy a pedir que a los costados, 3 grupos aquí, 3 grupos acá, se junten de una vez el número 1 al 6 y una vez se puedan separar para poder hacer una dinámica antes de empezar el taller, ¿ok? Que nos va a ayudar un poquito mejor a entender qué significa un atributo comunicable. Así que el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, por favor levanten su mano y júntense a los costados, por favor. No, sin sillas, solamente ustedes, sin sillas, sin sillas. Sepárense rápidamente. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Y una vez se separan por grupos. ¿Listo el grupo? ¿Listo? ¿Qué grupo está listo? Grupo 1. ¿Qué grupos son, Christopher? 4. Grupo 4 está aquí. Grupo 5 está allá la hermana Rosario. Grupo 1, ¿dónde está el grupo 1? Grupo 2, grupo 2. Grupo 3. ¿Listo? Ya estamos. Sepárense por grupos, háganse un círculo entre grupos, por favor, para poder distinguirlos. Hagan un círculo entre grupos. Deben de haber 6 grupos, hay 5 nada más. Deben de haber 6 grupos, Bere. ¿Nadie tiene el número 6? Número 6, grupo 6, grupo 5, grupo 4, grupo 3, grupo 2, grupo 1. Andreita está sola en el grupo. A ver.
¿Quiénes tienen emoji? Acá viene Santiago, Berenice, Santiago y todos vienen para acá con Andreita. Sí, con Andrea. Todos los que vienen acá con Andrea. Bere también acá con Andrea. Listo. Y ahora sí, listo. Rápidamente cojan un representante de su grupo. Rápido, pues solamente tienen que llevar una pitita. Rápido, 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 rápido. Estamos midiendo en codos, así que ustedes tienen que decir 5 codos y 3 cuartos, 4 codos y 5 cuartos, 10 codos, no sé, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya midieron todos? ¿Ya está? ¿Todos midieron? Perfecto, ya todos hemos medido el ancho de la iglesia, entonces, del local de la iglesia. Tenemos ¿ya estamos todos? ¿Ya estamos? Perfecto. Listo, vamos entonces, ¿ya todos los grupos están listos? Perfecto. Grupo 1, ¿cuántos codos mide el ancho de la iglesia? Grupo 1, ¿dónde está el grupo 1? Grupo 1, ¿cuánto mide? ¿Cuántos codos mide? ¿Ah? Casi 7, 7 codos, dice el grupo 1. Grupo 2, ¿cuánto mide el ancho de la iglesia? 6 codos y 1/3, casi 7, 6 codos. Grupo 3, ¿cuánto mide el ancho de la iglesia? 8 y medio. Miren, 6, 6 y cuarto, 7, 8 y medio. Estamos subiéndola. Muy bien, grupo 4, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 7 codos y 3 cuartos. Grupo 5, ¿cuánto mide? 7 y medio. Y grupo 6, 7 3 cuartos. Casi por ahí.
Ya, más o menos estos 7 codos han estado bien, bastante cerca. Pregunta, ¿por qué las medidas son distintas? Por el tamaño de las personas, ¿sí o no? ¿Quién fue acá el modelo? Ángela, ¿ya? ¿Quién fue? Nati, ¿allá? ¿Yaya quién fue? Nicole, ¿acá? Carlos, con razón, pues solamente acá. Con razón solo era 6, ahora entonces todo tiene sentido. Muy bien, así como están, jalen su sillita en su grupo, ¿ya? Y van mirando hacia acá adelante para dar algunas indicaciones de lo que vamos a seguir haciendo, ¿ok? Muy bien, Abril, por favor, ayúdame con el PPT. Sí, en grupos, nos sentamos en grupo. Jalen su silla a los costados, sepárense rápidamente y nos sentamos en grupo. Rápidamente, entonces. Pasamos al siguiente, Abril, por favor. Si miramos aquí al PPT, ¿no? Así se solía medir antiguamente, dice, ¿no? Un pie era el pie de un hombre, un palmo era el ancho de la mano extendida de un hombre, un codo, ¿no? De latín codo era la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos, una yarda era la distancia de los dedos de la nariz o la medida de la cintura de un hombre, era una yarda. Ahora, depende de la cintura del hombre, pues imagínense si lo hubiera hecho por la cintura acá, no sé qué, habría sido un poco más complicado, dice, ¿no? Obviamente, los valores del ancho de la iglesia han variado, ¿sí o no? Porque por la medida, no había una medida estandarizada, entonces, dice. Finalmente a la gente se le ocurrió establecer una yarda estándar, una medida estándar y no preocuparse por las propias medidas, porque imagínense que usted vendía un terreno y en uno medía Carlos, Gabriel, y en otro medía Cristel. Imagínense la diferencia en la medida de ese terreno. Entonces, según la tradición, dice, la yarda estándar se ajustó originalmente a la longitud de la punta de los dedos del rey Enrique, primero de Inglaterra hasta su nariz. Es decir, una yarda era desde la punta de los dedos del rey hasta la punta de su nariz. Y esa era la yarda establecida en ese tiempo. Y entonces cuando tú querías comprar algo en yardas, tenías que medir, el rey tendría que ir a todas las casas a medir. No, pues dice que con un palito hicieron que se mide desde la nariz hasta la punta del dedo del rey y ese palito era el estándar en todos los lugares. Pero ¿qué pasaba si ese palito se quebraba, se rompía o donde habían pintado no estaba? Entonces no era una medida estándar para todos. Dice que más adelante, en Washington, porque saqué esto de un artículo de Estados Unidos, existe una oficina de normas, dice. Allí se encuentran pesas y varas de medir que representan el estándar para saber qué es una libra, un pie y etcétera. Estas pesas se guardan en un ambiente especial con clima controlado para evitar también que haya cambios en ellas. Pero actualmente nosotros sabemos que hay una unidad internacional de sistema de unidades, ¿no? Por favor, Bill, otro, por favor. Y esa unidad internacional de unidades que surgió de la necesidad de unificar una gran variedad de subsistemas de unidades que dificultaban la transferencia de resultados de mediciones en la comunidad internacional. Es decir, cada uno tenía una medida de acuerdo a cómo lo había traducido. No había un patrón o algo unificado. Entonces, por eso es que se reunieron para hacer este sistema internacional de unidades, ¿no? Este sistema se adapta internacionalmente en todos los campos, tanto de la ciencia, tecnología, relaciones comerciales, producción, servicios de investigación, docencia. Y ahí hablamos acerca del kilo, que habla acerca de la masa, el metro, que es la longitud, segundos, que es el tiempo, amperio, que es la corriente eléctrica, Kelvin, que es la temperatura, el mol, que es la cantidad de sustancia, y la candela, que es la intensidad luminosa. Y esta tiene que tener 3 características, dice, dentro de este sistema internacional de unidades, ¿no? Tiene que ser consistente, tiene que tener precisión y tiene también que tener una comunicación fácil. Tiene que ser fácil de saber entenderlo y comunicarlo. Entonces, dice que era consistente porque permitía una medición coherente y estándar que facilita la comparación y el intercambio de información. Tiene que ser preciso porque tiene que garantizar que las mediciones sean exactas y reproducibles, es decir, lo que yo mido aquí en Perú tiene que medir lo mismo en China.
Tiene que también ser una comunicación fácil porque facilitan, dice este sistema internacional de medidas, la comprensión y colaboración entre científicos, ingenieros y otros profesionales de diferentes regiones y disciplinas. Imagínense que cada científico de cada país tenga una medición adecuada a lo que él quiera. Entonces, sigamos Abril. La siguiente. Entonces, imagínense si cada uno tendría un patrón definido de acuerdo a lo que piensa que es la medida. Entonces, nuestros problemas que nos ponen en la educación primaria, por ejemplo, ahí dice, si mi casa mide 127 metros desde la plaza al colegio, 95 metros, ¿cuántos decímetros podré recorrer para ir desde mi casa al colegio si paso por la plaza? Imagínense que cada uno tenga una medida de acuerdo a lo que considera o cree. ¿Podría resolver ese problema? Si habría un patrón establecido, sí, pero no sería igual, ¿sí o no? Cada uno, de acuerdo a su opinión, creería que lo que ha resuelto es su verdad y es lo correcto, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto, hermana, con el taller de hoy día de los atributos comunicables? Siguiente. Si cada quien tiene sus reglas, sería todo un desorden, ¿no? Una verdadera norma dice que tiene que ser inmutable y basarse en algo confiable. Es importante tener un estándar o una autoridad que todos usemos para medir, por eso este sistema internacional de medidas. Sin un estándar, sin un patrón, no podemos obtener la misma respuesta. Y ninguno de nosotros, según lo que hicimos con los codos, puede obtener la misma respuesta de cuánto mide el ancho de la iglesia. De hecho, Proverbios 20:10 dice que pesas diferentes y medidas diferentes, ambas son abominación para el Señor. Siguiente Abril, por favor. Hemos estado estudiando algunos atributos comunicables de Dios. ¿Algunos se acuerdan de algunos? Más o menos el hermano Benjamín la semana pasada les hizo recordar algunos. Hablamos de la fidelidad. ¿Quién más? La misericordia. ¿Qué más? Comunicables. Fidelidad, misericordia, la bondad, la justicia, ¿no? La fidelidad. Hablamos la semana pasada de qué tema? De la ira, ¿no? Hablamos de esos atributos que no son independientes entre sí, sino que están interrelacionados revelando el carácter perfecto de Dios. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que el patrón o el estándar, siguiente Abril por favor, no puede ser mi opinión. Y Dios ha dejado claro a través de los atributos comunicables que hay un patrón de cómo los hijos de Dios deben de comportarse y qué deben de imitar. Y no está relacionado ni siquiera a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a cómo es que he sido criado, el contexto en el cual yo vengo, cómo se están desarrollando las tendencias en el mundo, sino al patrón que está en su palabra y que Dios ha establecido. Y esos son los atributos comunicables que vamos a descubrir hoy, o vamos a recordar, mejor dicho, y cómo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Entonces, por cada grupo que tengamos, vamos, por favor, un representante va a escoger una de las cartas que tiene para él, por favor. Carlos, si no, ayúdame, por favor, mi amor, para que mi esposo lo reparta rápidamente. Al que le toca, dice el pastor, entonces él va a repartir. ¿Ya? Y vamos a ir entonces abriendo esa carta y vamos a leer junto con el grupo acerca de este atributo. Ahí está una definición, hay unos textos bíblicos base y hay 4 preguntas que tenemos que desarrollar. Algunos tienen unas bases bíblicas con respecto a algún personaje que pudo aplicar en su vida diaria el atributo que le corresponde. Quizá la bondad, quizá la fidelidad, quizá la sabiduría, ¿no? ¿De qué manera se puede aplicar? Entonces, vamos a ir trabajando y desarrollando estas 4 preguntas. El pastor Carlos Jesús va a repartir también lápices para que usted en la parte de atrás pueda responder las preguntas, las puede escribir si es que las desea, para al final exponer entonces nuestras respuestas. Entonces, recuerden, la medida o patrón no puede ser mi opinión, ni mis emociones, ni mis sentimientos, sino lo que Dios dice en su palabra. Y a través de los atributos comunicables, estamos viendo, ahora descubriremos cuáles son los patrones que Dios quiere que nosotros sigamos respecto a ese atributo. ¿Amén? Entonces tenemos 10 minutos para poder desarrollar nuestras tareas en grupo. 10, primero 10. Para presión. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano.
para poder ayudarles.
Nos quedan 5 minutos para poder ir desarrollando. Vayan escribiendo sus hojitas, vayan escribiendo sus respuestas. Recuerden que todo el grupo tiene que saber las respuestas porque se escoge quién es el que va a exponer del grupo. ¿Ya? Podemos escoger a cualquiera, así que todos tienen que saber y estar involucrados.
Bien, nos quedan 2 minutos para ya poder exponer lo que hemos desarrollado. Ustedes pueden sugerir quién es el que va a exponer, si no yo escojo, ¿ya? Recuerden que todo el grupo debe y el que expuso la vez pasada ya no expone hoy día, expone. Los que pusieron la vez pasada ya no exponen, los que pusieron el taller pasado les toca a otros. Hola. Gracias. Bien, ahora sí ya terminamos entonces. Vamos a ir exponiendo por grupos. Las personas que van a exponer salen aquí adelante, leen las preguntas y las respuestas que como grupo han llegado a sus conclusiones. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el grupo 5. ¿Dónde está el grupo 5? El grupo 5. Ah, ya, perfecto. Entonces pasan para acá, el grupo 5 pueden pasar acompañadas, alguien le puede acompañar de repente. Las dos pueden venir, si se sienten solas para que sean su apoyo moral. Está, ajá. Su Josué con Moisés, algo así, más o menos así sus. Entonces, muy bien, entonces todos dejamos lápices, dejamos. Entonces dejamos lápices, dejamos solo lo que estamos escribiendo y escuchamos atentamente las conclusiones que ha llegado el grupo 5. Nos dice qué atributo les tocó.
nos dice qué atributo les tocó. Avi, ¿qué atributo les tocó? Nos dices, y de ahí nos dice qué atributo y de ahí las preguntas y las respuestas de cada. Ok, listo, escuchamos entonces. A nuestro grupo le tocó la bondad de Dios. La primera pregunta dice, ¿cómo cambia tu perspectiva de Dios al conocer su bondad? Antes de conocer la palabra de Dios, pensaba que las cosas pasaban porque era suerte, pero ahora que lo conocemos nos damos cuenta que es obra de su bondad. Dios provee, la bondad de Dios siempre estará con nosotros, aunque no lo merezcamos. La segunda pregunta es, ¿qué ejemplo de bondad encontramos en Ruth 1? La bondad siempre se da hacia otra persona. La tercera pregunta, ¿cómo muestras amabilidad y generosidad hacia los demás, buscando hacer el bien en todas las oportunidades que se te presenten? Teniendo mucha paciencia a nuestros hermanos menores y siempre pensando en cómo actuaría Cristo. Y la última es, ¿de qué forma mi actitud y acciones deben reflejar el amor de Dios, incluso hacia aquellos que no me tratan bien? Teniendo paciencia, no haciendo memes y saber perdonar. Ya, es correcto, es una realidad, gracias. Gracias, grupo. Aplauso para el grupo 5, es cierto. No solamente haciendo memes, dando like o compartiendo el meme, ¿no? De otros, ¿sí o no? Ahí nos faltó eso, dando like, compartiendo, ¿no? Exacto, muy bien. Hablaba mucho de la paciencia y de ser como Cristo, excelente. Grupo 1 viene por acá, entonces ahora el grupo 1 viene por acá. Ok. No sé qué atributo es, las preguntas y las respuestas. Ok, comenzamos con la ira de Dios. ¿Sí? ¿Las preguntas? Número 1, ¿cómo te hace sentir saber que Dios tiene ira y cómo relacionas este atributo con otros atributos? En este caso, el grupo aportó que el temor, ¿no? Saber que hay ira, ¿no? En Dios se relaciona bastante con el temor que todos nosotros tenemos en que Dios es justo y va a aplicar también con un atributo que se llama justicia. Además, también con el amor, porque el que aplica su ira, ¿no? Es para corregir y está muy ligada al amor, ¿sí? Ok, en el caso de qué manera se muestra una ira justa en Éxodo 32, 19, 20 y Mateo 21, 12, 13, vimos dos casos. Uno es el caso de cuando se da esa ira con el becerro de oro que construyó el pueblo de Israel, y también en el caso de Jesús, cuando se va en contra de un mercado que habían hecho en el templo, ¿no? Podemos ver casos de ira donde en realidad es una ira justa y el grupo, ¿sí? Y el grupo aportó en este caso, quebrantar lo establecido. Esto quiere decir que se fue en contra de la palabra, ¿no? Cada vez que nosotros queramos aplicar ira, y en estos casos se aplicó una ira justa porque iba en contra de la palabra de Dios. Nosotros entonces tenemos que exhortar con la palabra, ¿no? Con el estándar establecido. Tercero, ¿cómo puedes sentir enojo por cosas que desagradan a Dios, como la injusticia y el pecado, sin que ese enojo te lleve a cometer pecado a ti mismo? Okay. El grupo aportó orar. En este caso es poner nuestras emociones en Dios y confiar en Él. Él hará justicia, ¿no? Tener esa fe, esa convicción en Dios, y también inspirar y velar por justicia, ¿no? Y por paciencia. La 4, ¿cómo puedes manejar tu enojo de manera que no lastime a los demás, sino que lo utilices para ayudar a mejorar, resolviendo problemas y edificarse mutuamente? Sí, esta fue la pregunta que más nos costó como grupo.
en el grupo portó orar y calmarnos, exhortar con amor y firmeza y cuidando nuestras palabras sin dejar influir esas emociones que podamos sentir de ira, ¿no? Y más que nada trabajar con ese amor que nosotros depositamos y Dios deposita en nosotros y demostrar ese amor para con los demás. ¿Sí? Eso ha sido la respuesta de nuestro grupo. Muy bien, muy bien. Gracias, Santiago. La ira, ¿no? La ira de Dios es una ira en la cual no debemos tener temor si somos sus hijos, dice, ¿no? Dice que Él aborrece el pecado y la ira santa que todos debemos sentir es hacia todo lo que Él aborrece, todo lo que va en contra de Él, ¿no? Pero que también, como decía Santiago, el Espíritu Santo lo tenemos para que nos ayude a controlar las emociones y nos haga recordar su palabra para poder actuar glorificando su nombre, no destruyendo a las personas, sino animándolos y edificando, no solamente ellas, sino también nosotros. Difícil, es bien difícil esa parte. Bien, vamos a ir ahora con el grupo 4. Grupo 4, ¿quién es el grupo 4? Grupo 4, ya, una vez los representantes, por favor, rápidamente nos dice su atributo, las preguntas y las respuestas. Y hermanos, a nosotros nos tocó la justicia y la santidad de Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué característica tiene alguien que vive de manera justa y santa? Según Daniel 1, Bueno, según el grupo, pusimos que las características que tenían eran convicción y firmeza en la decisión de no contaminarse. Por ejemplo, no dejarse influenciar hoy en día por las tendencias del mundo, ¿no? En este caso, en esa época eran los ídolos. Y muchas veces pasa que hoy en día, más que todos los jóvenes, somos tentados por nuestros alrededores, amigos, en el trabajo, en la universidad. Entonces, como que lo que nos dio a entender era eso, ¿no? No dejarnos llevar por el resto, por influenciarnos y permanecer en la palabra. La segunda pregunta es, ¿cómo puedes asegurarte de vivir una vida pura y justa en tu día a día? Aquí pusimos que era mantener una vida en oración y no dejarse influenciar nuevamente por las decisiones de los demás, de que la palabra de Dios debe primar, debe primar en las decisiones que tomemos por encima de nuestra propia voluntad. Para empezar, que en nuestro día a día tiene que haber oración, ¿no? Porque si no podemos aplicar algo que no conocemos y no podemos aplicar la palabra de Dios si no la conocemos. Y por encima de nuestra propia voluntad es como que muchas veces vamos a ser tentados por nuestra propia carne a querer hacer nuestra propia voluntad. Pero en este caso como que siempre tenemos que tener la voluntad de Dios por encima de nosotras, ¿no? ¿Qué significa para ti ser separado del pecado? ¿Y cómo puedes aplicar esto en tus relaciones con amigos y familiares? Aquí pusimos que no realizar acciones indebidas. Tomamos algunos ejemplos del grupo y, por ejemplo, en el caso de Sebas, dijo que a veces sus compañeros se saltaban clases en el colegio. Entonces, de alguna u otra manera lo han querido influenciar, pero él sabe que eso no es lo correcto. En el caso de Jaime o de Christopher, de que también que en sus trabajos hay ciertas cosas que no son debidas, ¿no? Como Jaime puso de no aceptar coimas. Luego dice, Benja dice que tenemos que saber que, bueno, somos hijos de Dios y no podemos deshonrar a nuestro Padre. ¿En qué situaciones crees que debes defender la justicia y cómo lo puedes hacer de manera reflejante al carácter de Dios? Ya por último pusimos que debemos actuar según nuestras convicciones, según la palabra de Dios, ¿no? Nuevamente permanecer firmes en nuestra fe y saber que, bueno, lo que Dios manda es lo que debemos hacer a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos o de las maneras en las que podamos ser influenciados. Gracias. El ser santos, ¿no? Ser santos y actuar con justicia. Qué
Dios nos ayude con su Espíritu Santo. Listo. ¿Qué grupo nos falta? Grupo 2, grupo 2, grupo 2. Por favor, grupo 2, pasa por aquí rápidamente. Nos dice su atributo, las preguntas y la respuesta de las preguntas. Grupo 2, y el atributo que nos tocó es la misericordia de Dios. La primera pregunta es, ¿cómo te hace sentir saber que Dios es misericordioso? Bueno, como grupo dimos varios puntos, varias ideas, y una de esas es que nos hace sentir agradecidos y con paz, o bueno, tranquilidad también dijimos, ya que tenemos esa seguridad de que podemos acercarnos con Él a Él y podemos recibir su perdón sin miedo a que éste nos rechace, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que ya una vez que nos sentimos tranquilos y con paz, como que podemos relajarnos o flaquear, ¿no? Sino que aún teniendo temor de Él, podemos tener esa certeza de que podemos acercarnos y podemos recibir de su misericordia. Otro punto que dijimos es que nos hace maravillarnos de su gloria, porque tanta misericordia es o sea, inexplicable en nosotros, las personas, no los humanos. Que nos muestra cada día porque nos muestra que es un amor inmerecido que nos da a nosotros, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué ejemplo de misericordia puedes extraer de 2 de Samuel 9, que nos habla de la misericordia que fue mostrada de David hacia Mefiboset? Entonces aquí respondimos que David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, entonces por ende David reflejó de esta misericordia con Mefiboset, ya que, bueno, Mefiboset era parte de la familia de Saúl, entonces podría ser considerado por David como una amenaza o como un enemigo, pero aún así vio que éste era vulnerable y pudo demostrar esa misericordia que Dios puso en él hacia Mefiboset. Y esto fue porque él tenía plena comunión íntima con Dios. Ahora ya, a la tercera pregunta. Buenas, hermanas. La tercera pregunta es, ¿estás presto a perdonar a los demás cuando te ofenden, reflejando la misericordia que Dios te ha mostrado? ¿Por qué? Mi grupo y yo respondimos, en primera instancia creemos que no, pero cuando somos cristianos queremos permanecer más a Él, y eso nos lleva a mostrar misericordia a través de su amor. La última pregunta es, ¿estás dispuesto a ayudar a quienes están en necesidad mostrando compasión sin esperar nada a cambio? De manera, da ejemplos. Ya, los ejemplos son visitando a un hermano enfermo, el preocuparnos por una persona a través de una oración en su circunstancia, escuchar a la otra persona con diligencia y amor, y finalmente poder ofrecer tu ayuda a una persona anciana en la calle. Gracias. Muy bien. La misericordia no es más que perdonar, es ir más allá de ello, ¿no? Muy bien, vamos a ver con el grupo 6. Por aquí el grupo 6, ahí Dayana está animosa dando barras a su equipo. A ver, ahí está. Listo. Y de ahí nos falta el grupo 3. Perfecto. ¿Qué atributo les tocó y las preguntas? El atributo que nos tocó fue sabiduría. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se relaciona la sabiduría de Dios en otros atributos? Okay, bien. Se relaciona con el atributo omnipotencia. Disculpen. Dios conoce todo y actúa sabiamente conforme a sus planes y propósitos. Como segundo, tenemos que Dios es justo y también se aira, que Dios es sabio para tomar decisiones al momento de aplicarlas. Cuarta, que es soberano. Dios es sabio al tomar el control de todo. La segunda pregunta fue, ¿cómo buscas la dirección de Dios en tus decisiones confiando en su sabiduría más que en tu propio entendimiento? Primero debemos, sobre todo importante, es amar a Jehová. Como segundo tenemos
tener el Espíritu Santo. El tercero es deseo de adquirir sabiduría, ser justos, pacientes. Y un claro ejemplo, así como nos citan en la guía, es que el ejemplo de Salomón, que Salomón nunca buscó un beneficio propio y aceptó su incapacidad humana para tomar el pueblo, ¿no? Tenemos como ¿qué características, de qué manera aplicas o deberías aplicar el conocimiento bíblico y la enseñanza de Dios en situaciones prácticas en tu vida diaria? Ejemplos. Dar elección, al momento de elegir una carrera específica debemos de esperar la confirmación de Dios. Una elección también entre asistir a la iglesia o a otros lugares, ¿no? Y como tercero tenemos priorizar la lectura bíblica antes de otras acciones. Gracias. Amén. La sabiduría de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Es el temor a Jehová. Y que nosotros dice que Dios tiene no solamente, ¿cómo era la frase, hermana? Las mejores metas, para los mejores resultados, ¿no? Es decir, Dios no solamente tiene la información, sino que Él sabe exactamente qué paso seguir para poder lograr hacer las cosas no bien, sino con excelencia, ¿no? Los mejores resultados, tener los mejores resultados. ¿Amén? Mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Y vamos ahora con el último grupo, que nos puede decir, por favor, qué atributo les tocó y cuáles son sus preguntas y sus respuestas. Buenas noches a todos, somos el grupo 3, se nos ha dado la tarea de analizar el atributo de Dios, que sería su fidelidad, ¿no? Comencemos con la primera pregunta, que sería, ¿cómo cambia tu perspectiva de Dios, cómo cambia tu perspectiva de Dios al conocer su fidelidad? Ok. A ver, cambia de muchas maneras, respecto a decisiones, respecto a acciones, y respecto a cómo nos desarrollamos en la sociedad. Dios es una parte importante de nuestro mundo, por no decir la totalidad de todo. Bueno, sí es la totalidad de todo. Nosotros podemos cambiar respecto a lo que dice en la Biblia. Dios nos mandó a ser justos, nos mandó a obedecer su palabra y hacer lo que Él nos mandó, diferenciándonos de las demás personas y haciéndonos personas que van por el camino correcto de la vida. Seguimos con qué ejemplo de fidelidad encuentras en Génesis 39. Ok. En este caso tenemos la historia de José y la esposa de Potifar. Las que ya la conocerán sabrán de qué trata, pero voy a explicar un resumen rápido. Básicamente, José es llevado pues, a Egipto a ser sirviente de Potifar. Pero resulta y acontece que su esposa vio que José era guapo, y la esposa de Potifar empezó a tentar a José, le dijo, acuéstate conmigo. Y entonces José, así extrañado, sabiendo que es la esposa de su jefe, voy a también hacer un paréntesis aquí, tomando en cuenta que el texto de la Biblia nos cuenta lo que hizo José, pero no nos cuenta específicamente cómo se sintió José. Trayéndolo a la actualidad en este mundo, una persona saludable, una persona de la edad de José más o menos, obviamente todos los que tiene, ¿cómo se llama? José, obviamente, biológicamente se ha sentido tentado por acostarse con la esposa de Potifar. Pero la cuestión es la siguiente, que su amor por Dios superó sus ansias y sus ganas de acostarse con la esposa de Potifar, dándonos a entender que Dios lo era todo para él y era a quien debía seguir. Entonces, en el versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa
en las manos de ella y huyó y salió. Es lo que tenemos que hacer frente al pecado, huir. Porque nosotros somos seres humanos, seres que nacimos con pecado. Por ende estamos condenados a hacer pecado. Entonces una forma de poder alejarnos de este mismo es huir, como dice Dios en su palabra. Y José fue sabio y fue recto respecto a la palabra de Dios al huir de este. Seguimos con las siguientes preguntas con mi compañero Tiago. La segunda pregunta es, ¿de qué manera debo de ser constante y fiel en mi relación con Dios? Al no tener dioses ajenos delante de nosotros, ¿qué hábitos o compromisos debo practicar diariamente? Como por ejemplo el celular y las redes sociales, tenerlas alejadas de nosotros por un buen rato, o sea, de una hora a tal hora debo yo mantenerme fiel delante de Dios. La cuarta pregunta es, ¿cómo puedo cumplir mis promesas y compromisos con los demás, incluso cuando es difícil y a veces incómodo no tener ganas de hacerlo para mí? En esta pregunta es tener presente que todo lo que hacemos es para Dios y no para los hombres. Un ejemplo es cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos para adorar a Dios y no por voluntad propia. Y el otro ejemplo está en 2 de Samuel 24:24, de no dar sacrificios a Dios que no me cueste nada a mí. Gracias. Muy bien, entonces hemos hecho un resumen de lo que son los atributos comunicables de Dios, y comunicables son porque nosotros estamos llamados a imitarlos como hijos de Dios. ¿Es fácil? Fácil es, ¿no? ¿Huir como José? No, no es fácil, no es fácil. ¿Es fácil tener la misericordia con alguien que me ha hecho daño quizás? No, no es fácil. Y encima lo que hizo David, ¿no? Traerlo a tu mesa, ¿no? A comer, ¿no? Si Mefiboset no le había hecho daño directamente, pero su familia era una amenaza, decía para él, ¿no? Entonces estamos llamados a ir mucho más allá. El patrón de conducta de un hijo de Dios, los frutos que una hija de Dios tiene que mostrar, no están basados en lo que sentimos. Eso muchos han hablado acerca de las emociones, ¿no? De lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, como decía Tiaguito, de lo que las redes pueden decirme, las tendencias, ¿no? Que ahora todos estamos marcados. Estamos llamados a vivir para Dios, estamos llamados para glorificar su nombre. Vir, si me puedes ayudar con el último PPT, estamos llamados, porque la palabra del Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Esa es su voluntad. Pero Dios no dice, sé santo por tu cuenta. Ahí ve. Y Él se soba las manos para que la ira de Dios te caiga encima. No, Él nos da todas las herramientas necesarias para poder vivir en su santidad. Nos da su Espíritu Santo, su palabra y espacios como ese, el congregar, el ayudarnos, el conversar en esos talleres acerca de cómo de repente lo que el otro grupo pudo decir, yo he visto algunos estaban más atentos como diciendo, oye, sí, eso me pasa a mí, o me siento identificado con eso, con las coimas, con el no obedecer a la mamá, con las staff, con los memes, con el público, todas esas cosas yo me siento identificado. Estamos llamados porque tenemos un patrón superior de conducta que es el que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Ahí donde están vamos a orar para poder terminar este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú has dejado, Señor, tu palabra como ese manual, Señor, en el cual está tu voluntad para todos los que son hijos tuyos. Tu palabra desde Génesis a Apocalipsis habla acerca de ese plan de redención que en esa infinita misericordia y justicia que fue satisfecha en Cristo, se nos otorga a nosotros ese amor y ese, Señor, acceso libremente ante tu presencia. Y nos concedes al Espíritu Santo, el cual está en nuestras vidas y nos hace recordar, nos habla, nos redarguye cuando estamos, Señor, actuando de acuerdo a nuestras emociones o nuestras emociones dominan nuestra conducta, nuestra forma de ser, de pensar, de decir o de actuar, Señor. Padre, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo.
de ese amor por tu palabra, de poder, Señor, dar cuentas también a otros, Señor, de poder conversar acerca de estos temas dentro de nuestros grupos pequeños, Señor, o con nuestros líderes, mi Dios amado, o cuando estemos, Señor, como amigos saliendo, Dios amado. Guárdanos de pecar contra ti, Señor, porque tu voluntad es que todos seamos santos, Señor, hasta que tú vengas, Cristo, y seamos transformados a tu perfección, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo. Amén. Dios los bendiga, chicos.